Bien, entonces comenzamos. Hoy día, vamos a hablar sobre los árboles de decisión. Es uno de los tantos algoritmos de Machine Learning que existen, o también llamados algoritmos de aprendizaje. Ahora, para comenzar, quiero explicarles acerca de un concepto que me parece muy importante, que es el concepto de patrón. Como podemos ver en estas imágenes, vemos que tenemos imágenes de bancos, ¿sí? Estos son bancos de Perú. En la siguiente imagen vemos equipos de fútbol de España. Aquí hay algunos equipos de fútbol de Perú. Estos son algunos supermercados. Estos son marcas de autos, ¿sí? Y bueno, estos son logos de algunas universidades también de Perú. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Lo que pasa es que, si se dan cuenta, todos están en una misma imagen porque tienen algo en común, que puede ser características que comparten en común, ¿no? Justamente ese conjunto de características que hace que cada uno de estos elementos se encuentre en un mismo grupo, a ese se le conoce como un patrón. Por ejemplo, en el caso de las universidades, sabemos que todas cuentan con un decano, cuentan con alumnos, cuentan con profesores, ¿verdad? Ahora, dicho esto, podemos definir qué es un patrón. Un patrón, las definiciones son conjunto de características en común que poseen un conjunto de individuos. ¿Bien? Otra definición que tiene es la descripción de un miembro perteneciente a alguna categoría. Ahora, ¿por qué es importante el término patrón en modelos predictivos o en algoritmos de Machine Learning? Se preguntarán. Justamente muchos de estos algoritmos lo que buscan para poder hacer sus predicciones es encontrar un patrón. Una vez que encuentren este patrón de lo que queremos predecir, la predicción va a caer por su propio peso. Ahora veremos cómo es que sea esto. Para ello vamos a utilizar lo que se conocen como los árboles de decisión. Como ya mencioné anteriormente, este es un tipo de algoritmo de aprendizaje. Y este algoritmo me permite encontrar a esos patrones de los cuales hemos hablado, a ese conjunto de características en común. Bien, les presento a los árboles de decisión. ¿Se ve bien esta imagen? Johan, por favor. Vamos a tratar de acercar bien. Ahora, digamos que queremos utilizar un árbol de decisión para encontrar este patrón o este perfil. Para ello tenemos tres perfiles bien marcados, que les hemos denominado los lujuriosos, los indiferentes y los ahorradores. Estos perfiles nosotros todavía digamos que no tenemos cuál es su descripción. Estos perfiles pueden ser, digamos, si ustedes trabajan en un banco, puede ser los segmentos, cómo está segmentado en el banco, ¿no? Si trabajan en una telco, pueden ser los distintos segmentos que se encuentran en su telco. En este caso, para este grupo, existen un segmento que se llama lujuriosos, indiferentes y ahorradores. Nosotros, para poder encontrar ese perfil de ellos, podemos utilizar los árboles de decisión. ¿Y cómo es que trabaja de la siguiente forma? Por ejemplo, este es mi conjunto total, mi población total, digamos que es el 100%, que se ven que son 21 personas, ¿verdad? ¿Cómo está conformado este conjunto? Tenemos 9 lujuriosos, 6 indiferentes y 6 ahorradores. Ahora, en distribución tenemos que el 43% son lujuriosos, el 29% indiferentes y el otro 29% son ahorradores. Esta es la distribución de toda la base. Si nosotros queremos encontrar el perfil de los lujuriosos, de los indiferentes y de los ahorradores, podremos utilizar el algoritmo de aprendizaje llamado árbol de decisión. El primer corte, porque este árbol es un conjunto de reglas o de cortes como la forma en la cual trabaja,
El primer corte lo hace, digamos, por una característica que puede ser la que ustedes deseen. En este caso nosotros vamos a utilizar las características de edad y de ingresos, y también el sexo. Bien, con esas tres características vamos a tratar de perfilar o de encontrar el patrón de estos tres grupos. El algoritmo del árbol de decisión decide cuál va a ser la característica que va a tomar como inicio. En este caso toma la edad y lo divide en los jóvenes y en los adultos. ¿Bien? Ahora, este conjunto de 21 se va a dividir en 11 jóvenes y en 10 adultos. ¿Qué va a pasar en estos dos grupos? Como se ve en la imagen, la distribución va a cambiar. En este grupo de 11 jóvenes, ahora tenemos 8 lujuriosos, 2 indiferentes y un ahorrador. Y en el grupo de adultos, de 10 adultos, tenemos un lujurioso, 4 indiferentes y 5 ahorradores. Y estas son las nuevas distribuciones. Bien, esto es haciendo un corte de edad. El algoritmo lo que ha hecho es dividir a todo el grupo primero por edad. Bien, el algoritmo lo que va a hacer va a seguir dividiendo a ese grupo. En este caso lo va a dividir en ingresos altos y medianos. Al grupo de joven, que son 11, lo está dividiendo en 8, que son los de ingresos altos, y a los medianos, que son 3. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta imagen de acá, de los que son jóvenes y altos? Lo que podemos ver es de que la concentración, o digamos la proporción de lujuriosos, es el 100%. O sea, de las 8 personas que son de edad joven y de ingresos altos, todos son lujuriosos. Entonces, lo que podemos afirmar es de que aquí estamos encontrando un perfil, ¿verdad? Porque se concentra todo el grupo en un solo, en este caso en un solo segmento, que son los lujuriosos. Si a mí me preguntaran, ¿cómo podría yo encontrar un lujurioso? La respuesta sería aquellos jóvenes con ingresos altos. Tenemos 100% de probabilidad de que sea lujurioso, según este modelo. Obviamente estos siempre tienen un margen de error, ¿no? Pero es lo que más se acercaría al perfil de los lujuriosos. Bien, ahora, si vamos por la rama de los adultos, en los adultos el algoritmo no decidió dividirlo por ingresos, sino decidió dividirlo por sexo. Vemos que al dividir un adulto en sexo femenino, se concentra el 100%, que son 4, en ahorradores. Entonces podemos decir de que los ahorradores, al menos para este grupo de datos, son las mujeres de edad adulta. ¿Bien? Finalmente, si es que vamos por el camino del adulto de sexo masculino, todavía vemos que la distribución no se concentra en uno. Pero de los que son ingresos altos, vemos que hay un 100% concentrado en indiferentes. Entonces podríamos afirmar de que los indiferentes son, el sexo masculino, adultos con altos ingresos. Y este sería el otro perfil. Ahora, se preguntarán cómo es que trabaja el predictivo, los modelos de aprendizaje utilizando esto. Justamente, al encontrar este perfil o estos perfiles, utilizando las características de edad, de ingresos y el sexo, yo podría clasificar a una nueva persona. Digamos, si es que viene una nueva persona que tiene las características de ser adulto, masculino, mayor, con grandes cantidades de dinero o altos ingresos, entonces es muy probable que sea un indiferente. Esa es la forma como se hace la predicción. ¿Bien? Aquí puse un ejemplo de 3 categorías, ¿no? Lujuriosos, indiferentes, ahorradores. Yo, como ya mencioné anteriormente, yo trabajo en Entel. A mí me piden hacer modelos predictivos, por ejemplo,
de personas que son propensas a irse de la compañía de telecomunicaciones, ¿no? Lo que se conoce como un modelo de propensión a la fuga. En este caso, estaríamos hablando no de 3 categorías, sino de 2 categorías, que son los que se van a ir y los que no se van a ir. Pero se darán cuenta que utilizando los árboles de decisión, yo también podría encontrar un perfil de los que se van a ir de la compañía, utilizando las características que creo que podrían influenciar sobre la fuga, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? En ese caso, si yo encuentro ese perfil de los que se van, entonces yo podría aplicar la predicción para poder decir quiénes son los posibles personas a fugarse. Bien, ahora, sigamos hablando sobre los árboles de decisión. Esta es la imagen, digamos, en la forma como se muestran los árboles de decisión. Como se darán cuenta, los árboles de decisión tienen alta interpretabilidad. Al ser gráficos no tan densos, entonces se puede entender rápidamente que mediante un conjunto de reglas, si quieren un conjunto, si trabajan con Excel de sí, entonces, ¿no? Podrían implementar fácilmente el resultado de un árbol de decisión para hacer sus predicciones. Ahora, algunas características de los árboles de decisión son las siguientes. Una es que se puede aplicar tanto aspectos... Espera un segundo. ¿Sí? ¿Ya me oyes? Sí, dígame. Bien, entonces continuamos. Los árboles de decisión tienen ciertas características. Una es que se puede aplicar tanto aspectos cuantitativos o categóricos. O sea, yo puedo hacer predicciones utilizando árbol de decisión, ya sea para un modelo de clasificación como el que ya mencioné anteriormente, saber si una persona se va o no se va a fugar, que son categorías que yo quiero predecir, o también lo puedo aplicar para calcular un valor numérico, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estimar el ingreso de una persona, también se puede utilizar los árboles de decisión. Si yo quiero estimar cuánto es el precio de una casa, también puedo utilizar árboles de decisión, que son predicciones de tipo cuantitativo, ¿no? Yo quiero saber si una persona va o no va a comprar mi producto, entonces estamos hablando de aspectos categóricos, ¿no? Porque son 2 categorías en las cuales puede caer la persona. Para todos, tanto cuantitativos como categóricos, se puede utilizar los árboles de decisión. Los resultados son fáciles de entender. Como ya mencioné anteriormente, como todo es gráfico, entonces es fácil de entender y al mismo tiempo es fácil de implementar una vez que encuentre el árbol, las reglas. Bien, no tiene problemas de trabajar con datos perdidos. Los datos perdidos simplemente, según el árbol, van a caer en una categoría llamado, que ustedes lo pueden autodenominar sin información o como quieran, ¿no? Como son conjunto de reglas, trabajan como si fueran una nueva categoría. Y es robusto a la presencia de outliers, ¿no? Al ser cortes de los que estamos hablando, joven, adulto, entonces no importa que tenga un adulto si el corte es, digamos, de 35 años, no importa que tenga un adulto de 35 o uno de 100 como un outlier, igual va a ser clasificado como adulto, ¿bien? Por eso es robusto a la presencia de outliers. Como ya mencioné, existen 2 aplicaciones importantes de los árboles de decisión. Uno puede ser para clasificar, o sea, te puede predecir una clasificación, que hay 2 tipos, que puede ser binaria, compra versus no compra, otra puede ser se va a fugar de la empresa o no se va a fugar de la empresa, me va a renovar mi equipo o no me va a renovar mi equipo. Todas las preguntas que responden como un sí o un no son de clasificación y se pueden responder fácilmente con un árbol de decisión.
Bien, o puede ser multiclase, ¿no? Como perfiles, como la que hemos visto en el ejemplo, que eran 3 perfiles. Quiero predecir perfiles, tipos de mercado o los segmentos que tienen en sus respectivas empresas. ¿Bien? Ahora, también los árboles de decisión me sirven para la regresión. ¿Qué puedo predecir con una regresión? El nivel de ingresos de las personas para otorgar créditos financieros y el gasto de clientes en supermercados, el gasto de una persona que me va a generar a mí, que soy una aseguradora, etcétera, ¿no? Todo lo que es cuantitativo también se puede utilizar los árboles de decisión. Ahora, este algoritmo tiene una característica muy importante, que trabaja mediante parámetros, ¿sí? Hay parámetros que nosotros le tenemos que ingresar al algoritmo para que pueda trabajar. Y estos parámetros los ingresamos de manera arbitraria. Bueno, arbitraria, entre comillas, porque en sí existen técnicas que me van a permitir a mí saber cuáles son los parámetros más, digamos, idóneos que debería utilizar en el algoritmo para que me dé los mejores resultados. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué parámetros del modelo tenemos que, digamos, ingresar o en este caso, escribir, ¿no? En el algoritmo. Uno es el número de ramas binarias. Se elige si el árbol puede abrirse en 2 o más ramas, ¿no? Ese es uno de los parámetros que tiene el algoritmo. Como ven aquí en este gráfico, aquí se abrió en 1, en 2, hasta en 3 niveles. Este es el número de ramas binarias que indica, ¿no? Como en este caso sería 3, porque son 3 niveles. Esto de aquí se puede seguir abriendo hasta lo que tú quieras. Puedo ponerle 20, 15, lo que desees. Y, ojo, si yo aumento el número de niveles, va a cambiar los resultados o el performance de mi algoritmo. Y si lo pongo menos, también va a modificar, ¿no? Ahora, si me preguntan cuál es el número óptimo de niveles que debe tener mi árbol de decisión, la respuesta es no se puede saber a priori. Se tendría que hacer lo que se conoce como una técnica de hipertuneo de parámetros y con eso deberíamos identificar cuál es el valor óptimo. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otros parámetros se debería ingresar? Bien, la mínima cantidad de objetos por nodo. ¿Qué quiere decir? Que es de cada una de estas casillas, ¿cuánto es lo mínimo de este número? En este caso es 10, 6, 4. ¿Cuál es el mínimo que debe haber para ya no abrir? Bien, por ejemplo, si yo acá pongo como mínimo 5, este grupo ya no hubiera salido, porque aquí hay 4. Entonces mi algoritmo lo que hubiera hecho, lo hubiera todo concentrado aquí y aquí se hubiera detenido. Porque yo puse que el mínimo sea 5. Este de acá que tiene 4 no hubiera existido. Bien, son algunos parámetros del árbol de decisión. Así también tenemos la mínima cantidad de objetos para hacer un corte. En este caso es algo parecido, pero tienen que ustedes indicar, por ejemplo, si yo pongo 10, el mínimo para hacer un corte, este de aquí todavía se podría hacer un corte, pero este de aquí ya no, porque ya es demasiado bajo. ¿Bien? El criterio de división. Justamente lo que le quería mencionar, disculpe que esté retrocediendo y avanzando, lo que les quería mencionar aquí era de que se habrán preguntado por qué el algoritmo comenzó por edad y no comenzó por ingresos o no comenzó por sexo, ¿sí? De hecho, para responder esa pregunta, lo que vamos a ver a continuación son los criterios que toma el árbol justamente para decidir por qué variable va a comenzar a hacer los cortes. Y eso lo voy a explicar con un concepto llamado Gini. Ahora, existen varios criterios que son el chi cuadrado, la entropía, el Gini, la prueba F, la variancia de regresiones, ¿no?
El algoritmo que utiliza Python para las clasificaciones se utiliza el Gini por defecto. Este de aquí lo pueden cambiar. En la siguiente lámina les voy a explicar en qué es el Gini y en qué consiste para que entiendan un poco por qué el árbol de decisión escoge hacer el corte por cierta característica. Ahora, bien, estos son otros parámetros que también se tienen que ingresar para poder utilizar el algoritmo de árbol de decisión. El modelo tiene algunos supuestos, ¿sí? Solamente para el caso de la regresión, porque en sí este no es como otros algoritmos, como uno de regresión lineal, que sí tiene que cumplir ciertos supuestos para ser válido, sino que este algoritmo en principio no tiene supuestos. Como ya su construcción no se basa en modelos estadísticos, sino en algoritmos de aprendizaje. Y como hemos visto que son cortes y ya es robusto a outliers, robusto a missing values, entonces no tiene mucho problema en ese aspecto. Pero para el caso de un árbol de regresión, ¿cómo se puede estimar ese valor? La estimación se va a dar mediante el promedio de los nodos finales. Por eso se necesita que haya homeostasidad en los nodos finales. ¿Bien? Ahora, ¿cómo yo puedo saber si mi modelo es bueno o no? Para eso existen algunos indicadores que nosotros vamos a utilizar, como es el KS, ¿no? El Kolmogorov-Smirnov, el Gini, el LIF y el SM para el caso de variables continuas, ¿sí? Estos son algunos indicadores para medir el performance de nuestro modelo. Bien. Ahora, les voy a explicar en qué consiste el criterio del Gini. ¿Y por qué hago hincapié en este indicador más que en los otros? Porque este es el que utiliza Python para hacer sus clasificaciones y es uno de los más utilizados en el tema de árboles de decisión. Bien, ahora, ¿en qué consiste el Gini? El Gini es una fórmula. Es una fórmula que me muestra o que me indica el grado de diferenciación de una variable. ¿A qué me refiero con esto? Bien, veamos en un ejemplo. Digamos que yo tengo 25 personas. De las 25 personas, 10 compraron iPhone y 15 compraron Android. ¿Bien? Ahora, para yo saber el Gini index de esta variable que le vamos a poner sistema operativo, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es 1 menos la cantidad de compradores de iPhone entre el total al cuadrado menos la cantidad de compradores de Android entre el total al cuadrado. Y esto va a ser igual a 0.48. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Lo que buscamos es que al utilizar una variable, en este caso como es el sistema operativo, todo se concentre en un solo atributo, ya sea iPhone o ya sea Android. No me interesa, pero lo que me interesa es que se concentre en uno solo. Digamos que de los 25 compradores que tengo, todos compraron en Android, los 25. Entonces, ¿este valor cuánto sería? 1 menos 0 menos 1 al cuadrado. Entonces la respuesta sería 0. Bien, tendríamos un Gini de 0 si es que todos se concentren en un solo sistema operativo. En términos prácticos, eso me conviene a mí, porque si yo quiero encontrar un perfil y yo sé que los que son compradores, todos son de Android, yo podría saber si es que viene una nueva persona que es de Android, entonces que va a comprar, en este caso si quiero ver que compre celulares, ¿no? Que va a realizar la compra efectivamente. ¿Bien? Ahora, digamos que tengo la misma cantidad de compradores de iPhone y de Android. Entonces, ¿cuánto va a ser este resultado? Sería 1 medio al cuadrado, que es un cuarto, aquí también 1 medio al cuadrado, que es un cuarto, y sería 1 menos un cuarto menos un cuarto, sería igual a 1 medio, o 0.5.
Bien, con esto quiero dar a entender de que el Gini es un valor que va desde 0 hasta 0.5, donde si tenemos un Gini de 0 o cercano a 0, entonces estamos afirmando de que esta variable que estamos analizando sí es una variable que me diferencie o que me discrimine el perfil que yo quiero encontrar. Si es un Gini de 0.5, estamos hablando de una variable que no me discrimina lo que yo quiero predecir, porque tengo la misma cantidad de una clase que de la otra. Bien, esa es, digamos, la esencia de este Gini Index. Recuerden, lo que buscamos con el Gini Index es de que se acerque más al valor de 0 para poder afirmar de que esa variable me está discriminando hacia lo que yo quiero predecir. Bien, ahora, este Gini Index es el global, pero el que nosotros vamos a utilizar para justamente decidir con qué variable vamos a comenzar es el Gini Index ponderado. ¿Cómo se calcula este Gini Index ponderado? Ahora, pongamos un ejemplo de predicción. Bien, digamos que yo tengo 25 personas y yo quiero saber si la persona me va a comprar iPhone o me va a comprar Android. Ese es mi problema de modelo predictivo que yo quiero saber. Bien, yo tengo 25 personas, tengo ciertas características de las personas y quiero predecir cuál de las dos marcas me va a comprar esa persona. Bien, ahora, para poder hacer esa predicción o encontrar ese modelo predictivo, lo que yo tengo que hacer es utilizar o ir analizando las variables. Bien, en este caso vamos a analizar la variable sexo. Sería la variable sexo versus lo que yo quiero predecir, que es cuál de los dos sistemas operativos me va a comprar. Entonces, en la variable sexos tenemos a los masculinos y femeninos. De los masculinos, que son 14, 2 me compra iPhone y 12 me compra Android. ¿Bien? ¿Bien? Ahora, de los que son femeninos, 8 me están comprando iPhone y 3 me están comprando Android. Aquí tenemos un total de los 10 que son de iPhone y los 15 que son de Android. Abriéndolos por sexo se parten así. ¿Bien? Ahora, yo voy a calcular el Gini de los que son masculinos y de los que son femeninos. En este caso, para los que son masculinos sería 1 menos la cantidad de los que son iPhone entre la cantidad de hombres, menos la cantidad de los que son Android entre la cantidad de hombres, al cuadrado, ¿no? Y sería 0.24. Ahora lo mismo hago con el sexo femenino y me sale 0.4. Finalmente, este es el Gini de los que son sexo masculino y sexo femenino, 0.4. Finalmente hago la ponderación, le multiplico el Gini a los que son de masculino entre el total, más el Gini de los femeninos por cuánto equivalen, 11 de 25, ¿no? Finalmente me da el Gini ponderado, 0.31. Ahora, ¿qué es este 0.31? Es el Gini ponderado de analizar el sexo versus lo que quiero predecir. En este caso, mi target, ¿no? Mi objetivo a predecir, que es el sistema operativo que me va a comprar. Me sale 0.31. Si hago lo mismo, pero analizo la edad, en este caso con un corte de 30 o más joven o de 31 a más, y analizo de la misma forma, este me genera un Gini de 0.47. Como vemos, ¿cuál de los dos tendría menor Gini? ¿El sexo o la edad? Vemos que el sexo, disculpen, vemos que el sexo me da un menor Gini. Por ende, el algoritmo va a concluir de que la variable por la cual debería comenzar a hacer el corte es por la variable sexo. ¿Bien? Y en segundo puesto está la variable
edad. Y así va a ir probando con cada una de las variables que ustedes quieren utilizar o creen que pueden influenciar sobre la decisión de comprar iPhone o Android de la persona, ¿no? El algoritmo automáticamente va a hacer competir a cada una de las variables versus lo que ustedes quieren predecir. Y los que tienen menor Gini van a estar en el primer puesto y así va a ser como un ranking. Y el corte por el cual va a comenzar el árbol siempre va a ser por el que tiene menor Gini. Ahora, si vemos en el árbol que hemos pasado anteriormente y le aplicamos el criterio de Gini, lo que pasó aquí es de que la edad, al menos para estos tres grupos, salió con menor Gini. Es por eso que comenzó a cortar por aquí. Pregunta, si es que la segunda variable hubiera sido ingresos, ¿por qué aquí comenzó por sexo? La respuesta es que si bien en este grupo la edad me marcó con mayor Gini, una vez que hagan los cortes, a estos dos nuevos grupos de 11 y de 10, todo se reinicia de nuevo. Es como si el Gini que ha adquirido aquí los anteriores variables no interesan. Para este es un nuevo grupo. Y otra vez haces el cálculo con todas las variables que tienes, pero sobre este grupo nuevo. Y para este grupo nuevo, en primer lugar, salió el sexo. Es por eso que aquí abrió por sexo. Y así sucesivamente, ¿no? Este es un nuevo grupo en el cual tenemos que, el algoritmo hace el análisis del Gini nuevamente, pero solamente para este grupo de personas, y salió ingresos como la mejor variable, por tener menor Gini. Y así se van abriendo los grupos, ¿bien? Ese es el criterio por el cual los algoritmos al menos en Python, utiliza para comenzar a ramificar al árbol de decisión. Y como ya mencioné, se busca reducir la pureza del Gini. El de menor Gini es el que tiene mayor impacto sobre lo que queremos predecir. Bien, hasta aquí vamos a, digamos, este es algo muy superficial de la teoría por el tema del tiempo. De hecho, árbol de decisión es un tema muy amplio, pero quería explicarles esto porque me parece importante que entiendan un poco cómo es que trabajan estos árboles de decisión y cuáles son los criterios que Python utiliza para comenzar a hacer sus ramificaciones. Ahora, lo quiero aplicar en un caso práctico para que lo puedan ver en la herramienta. En este caso, el caso práctico consiste en lo siguiente, ¿no? Google, la empresa Google, quiere contratar un equipo de profesionales para un determinado proyecto de desarrollo de software. El equipo de reclutamiento, para ello, desea estimar en base a ciertas características si el postulante debería ganar más de 50K anuales o no debería ganar más de 50K. ¿Bien? Ahora, nosotros lo que tenemos es data histórica de personas que han ganado más de $50,000 y personas que no han ganado más de $50,000. Y tenemos ciertas características de esas personas. Lo que vamos a hacer es, utilizando los árboles de decisión, vamos a encontrar el perfil de las personas que ganan más de 50,000. Una vez que encontremos ese perfil, vamos a poder hacer las predicciones. ¿Bien? Ahora, vayamos a la herramienta. Para abrir el Python, lo que vamos a hacer es, de repente habrán algunos que nunca han visto la herramienta, otros que sí, pero el Python yo lo utilizo en una plataforma, en un IDE llamado Jupyter. ¿Qué? El Jupyter Notebook. ¿Bien? El Jupyter Notebook es el IDE que me va a permitir a mí abrir la herramienta Python. Cuando ustedes instalen el Anaconda, que es free, es gratuito, lo pueden descargar de Anaconda, de la página oficial, y lo instalan, se va a instalar esta herramienta que se llama Jupyter Notebook. Aquí lo pueden ver. Simplemente cuando abren esta herramienta, que lo han descargado de Anaconda,
de la página oficial, le va a salir algo como esto. Este es su directorio en el cual ustedes van a poder crear, apretando en New Python 3, van a poder crear sus notebooks de Python, ¿no? En este caso yo tengo uno llamado árboles de decisión, que es este de aquí, el que acabo de abrir. Es este de aquí. Por favor, pediría que apaguen micrófonos. Creo que sus compañeros tienen dificultades. Acaba de volver con mi hermano. Entonces Bien. tú y yo deberíamos volver. Yo no voy a hacer lo mismo En que este haces caso, a ver, por favor, micrófonos. Bien. ¿Por qué? ¿Qué hice? Bien. En este caso vamos a ver el caso práctico que ya mencioné de Google, aplicando árboles de decisión. Les presento Jupyter. Este es el IDE en el cual nosotros vamos a ejecutar el código de Python. A cada uno de estos cuadraditos se les conoce como celdas. Ahora, para ejecutar una celda simplemente le damos en Run. En este caso, esta celda de aquí, ustedes le pueden dar el formato que quieren, para qué lo quieren utilizar. Para ejecutar código, para simplemente poner texto o para poner un encabezado, ¿no? En este caso, a este le puse como texto. ¿Bien? Ahora, este de aquí sí es código. Entonces aquí va a ejecutar código de Python que nosotros vamos a utilizar. Y lo que estoy haciendo aquí, estoy importando todas las librerías que ya vienen en el paquete de Anaconda, pero que son necesarios para poder utilizar los árboles de decisión. Tenemos el NumPy, el Pandas, el Matplotlib, que son librerías de Python que me van a permitir analizar datos, hacer los gráficos. Esta es la librería que llama el árbol de decisión, por ejemplo, ¿no? Estas son librerías que me van a permitir a mí hacer las mediciones, evaluar el modelo, y este es el que me va a permitir hacer el gráfico del árbol. ¿La señora? Entonces ejecutamos Por este favor, código. apaguen su micrófono. Creo que Ejecutamos. no escucha muy bien. Mira, lo que pueden hacer es en Udemy buscar por simplemente gratis. Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Para poder. Elegante, ¿no? Porque sí. Bien, ahora, como seguía diciendo, lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar este código, esta celda, y como vemos aquí hay un asterisco. Este asterisco me da a entender de que todavía se está ejecutando el script. Esperamos un momento. La primera vez demora un poco porque es la primera vez que estamos llamando a las librerías y ya terminó. Acabo de importar todas las librerías y por ende ya puedo utilizar las funciones de estas librerías. Bien, ahora, lo que hago aquí simplemente le doy un estilo a los gráficos que vamos a hacer. El estilo que le estoy dando es el estilo ggplot. Bien, ejecuto eso. Y estos son los datos que vamos a tener de la base de datos de los postulantes a Google. A ver su micrófono, por favor. Por favor, ¿podrían apagar los micrófonos? No se escucha bien. Por favor, acá. Sí, si no, no vamos a poder continuar porque. Por favor, todos apaguen los micrófonos. Hola. ¿Los admin no pueden silenciar a ese usuario? Escuché dónde estuvo una pelea hoy. Por eso está aislado. Si quiere verlo, tendremos que ir allá. Es un buen chico, solo que pelea. Todo el tiempo. Johan, si estás, tu apoyo. Sí. Es por aquí. Gracias. Usuario Bien. Tinafus, por favor. Su audio. Bien, entonces, continuamos. Como ya mencioné, el problema que queremos predecir. Aquellas personas que van a ganar más de $50,000 y aquellas personas que no van a ganar más de $50,000. Perdón. Para eso tenemos los siguientes, digamos, los siguientes atributos de las personas, ¿no? A evaluar. Tenemos la edad,
tenemos el tipo de empleo de la persona, el nivel educativo, el estado civil, el tipo de trabajo que desempeña, el tipo de relación de persona, la raza, el género, las horas por semana y el país de origen. Y tenemos una última variable que se llama mayor que 50K. Justamente esta variable va a ser lo que nosotros queremos predecir. Ojo, para hacer un modelo predictivo, es necesario que nosotros tengamos la respuesta o target de la data histórica, ¿no? Para que el modelo pueda encontrar ese patrón o ese perfil de ellos, ¿bien? Tenemos que tener tanto los que ganan más de 50K como los que no ganan más de 50K. Que pueda discriminar. Ahora, lo que vamos a hacer primero, ya hemos cargado las librerías, ahora lo que vamos a hacer es cargar la data. Para este ejercicio vamos a utilizar una data que se llama Census, que de hecho todo lo vamos a compartir. Y mediante la librería Pandas utilizamos una función llamada readCSV que me ayuda a mí a justamente leer los archivos tipos. Ahora ejecutamos este código y ya hemos cargado la data de este conjunto de personas que están postulando en Google. Tenemos la edad, el tipo de trabajo, el nivel educativo, etcétera, ¿no? Aquí, como vemos, tenemos dos niveles educativos. Uno es descriptivo y el otro es en un número. Pero esta es data duplicada, de la cual nosotros solamente vamos a utilizar una de las dos. Lo primero que tendríamos que hacer de esta data, antes de hacer un modelo predictivo, mi recomendación es siempre hagan un análisis descriptivo de la data. Porque ese análisis descriptivo es muy importante porque le da una primera visión de los datos y le ayuda a poder entender mejor el problema y validar algunas hipótesis que puedan tener. Vamos a hacer eso a continuación. Pero primero vamos a ver el poblamiento de las variables. Vamos a ver si existen valores nulos, si existen y cuántos, ¿no? En este caso ejecutamos este código de Python, que lo que me hace, me va a sacar un ratio de cuánto es el porcentaje de poblamiento de las variables. ¿Bien? Data es la variable que tiene a toda la base de datos o todo el dataset que acabamos de cargar. Dataset o set de datos es lo mismo, ¿verdad? Bien, entonces utilizamos estas funciones de Python y me da un porcentaje de poblamiento de las variables. Como vemos aquí, son variables que tienen casi todo, casi el 100% de poblamiento, lo cual es bueno porque quiere decir de que hay pocos que tienen poca data, o hay pocos missing values o valores perdidos, lo que se le conoce, ¿no? El que tiene mayor, por ejemplo, valores perdidos es la ocupación, pero igual tiene un 94% de poblamiento, lo cual es alto. Como no hay ningún problema en este aspecto, no tenemos variables que tienen poca data, entonces la decisión que vamos a tomar es simplemente seguir. ¿Bien? Si tuviéramos una variable que tiene poca data, ahí se tendría que tomar ciertas consideraciones, o eliminar la variable, o eliminar los registros que no tienen información. ¿Bien? Ahora, lo que vamos a hacer, como ya les mencioné anteriormente, aquí hay dos variables, que es education y education num, que me dicen lo mismo. Pero para fines prácticos solamente necesito uno. Es más, si utilizar las dos que me dicen lo mismo, me puede jugar en contra. Porque podría estar redundando error. Recuerden que estos modelos predictivos siempre llevan un error consigo. Y si tengo dos variables que me dicen lo mismo, no me aportan nada en utilizar las dos, podría estar duplicando el error. Bien, en este caso vamos a eliminar el education num para solamente quedarnos con uno. Con esta fórmula vamos a eliminar de todo mi dataset esa columna. ¿Bien? Ahora, como ya lo mencioné, es importante que ustedes hagan siempre el análisis descriptivo. Este análisis descriptivo me permite a mí validar hipótesis. Vamos a explorar los datos y vamos a entender ciertos patrones existentes. ¿Bien? ¿Cuál es la hipótesis 1? Es de que personas mayores ganan más. De hecho, esta hipótesis se puede... Ojo, todas las hipótesis que estamos haciendo son para este conjunto de datos. No quiere decir que se va
se va a cumplir en todas las realidades de todas las personas. No, solamente sirve para este conjunto de datos que son los que están postulando a Google. Aquí dice, personas mayores ganan más. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ejecutar este código. Y vamos a hacer este gráfico utilizando la función PLT, que es de Matplotlib, que me permite graficar histogramas. ¿Bien? Entonces vamos a graficar a los que son mayores de 50K. Ejecutamos. Y este es el gráfico que nos genera. Este es el histograma que vemos de las personas que ganan más de 50K. ¿Cómo se están concentrando en edad? Vemos que los que ganan más de 50K se concentran entre los 35 y los 55 años. Entonces, si la hipótesis me dice que las personas mayores ganan más, según este gráfico, yo no podría afirmar eso, ¿no? Para afirmar eso debería haber un gráfico que sería más o menos creciente hacia aquí, ¿verdad? Que se concentre en los de mayor edad. Pero no, vemos que hay una concentración entre 35 y 55 años. Bien, ¿y cómo se dan los que ganan menos? Bien, este es el gráfico que vemos en los que ganan menos de 50K. Aquí sí vemos una tendencia. Vemos que mientras menos ganes, mientras menos edad tengas, menos vas a ganar. ¿Bien? Entonces, los que ganan menos se concentran entre los 20 y los 30 años de edad. Bien, otra segunda hipótesis que queremos validar antes de hacer nuestro árbol de decisión es de que los ingresos varían dependiendo del tipo de empleo. Vamos a ver, tenemos estos tipos de empleo y vamos a ver cómo se grafican los ingresos. Vamos a ejecutar esto. Y este es el gráfico de los ingresos según el tipo de empleo. ¿Y qué es lo que vemos? De que efectivamente hay una relación que existe entre el tipo de empleo y el ingreso de las personas. Vemos que los que ganan más de 50K se concentran en los que son independientes, y los que trabajan para el gobierno federal, ¿no? Los que nunca han trabajado es casi cero, no hay ningún caso que gane más de 50K y que nunca haya trabajado. De hecho, estos gráficos son muy potentes porque a mí me permiten validar hipótesis que yo tengo per se, y me permite también un primer entendimiento de los datos. Ahora, ¿cuál es otra hipótesis que podría tener? Son que las personas con más educación ganan más. ¿Será verdad eso? Vamos a ver gráficamente. Y vemos que sí, ¿no? Que hay una concentración en los que tienen doctorado y en los profesionales, los que tienen una profesión, son profesionales, ¿verdad? Bien, aquí vemos que hay una concentración en estas dos columnas. En cambio, en los que tienen solo preescolar, no hay ningún caso que gane más de 50K. Entonces sí vemos que hay una relación entre el nivel de educación y que gane más de 50K. ¿Cuándo yo afirmaría de que no hay ninguna relación? Cuando todas las barras tienen el mismo tamaño, ¿sí? Cuando ocurre eso, yo diría que no existe una relación marcada. Bien, otra hipótesis que tenemos es que las personas casadas suelen ganar más. Vamos a ver. Y sí, efectivamente, ¿no? Aquí vemos personas casadas son los que más ganan, ¿no? Otra hipótesis es que los ingresos dependen de la ocupación. Vamos a correr esto. Y sí, efectivamente, ¿no? Vemos que acá hay un administrador ejecutivo, gana bastante, y un profesional especialista también gana más de 50K, no es la mayor cantidad. En cambio, creo que este es ama de llaves, es poco probable que gane más de 50K, ¿no? Al menos para esta data. Bien, y otra hipótesis es que los hombres ganan más. Vamos a ver. Y sí, ¿no? Efectivamente, al menos para este conjunto de datos, se ve que los que ganan más de 50K, en su mayoría son hombres. ¿Bien?
Otro es que los ingresos por país de origen. Vamos a ver cuáles son los países que ganan más de 50K sus trabajadores en software. Vemos que aquí hay algunos países donde se concentran. Aquí vemos a Irán, vemos a Francia, vemos a la India, aquí vemos a Japón, a Taiwán, ¿no? Esos son los que tienen mayores ingresos. No sé, el que tiene, bueno, aquí no hay ninguno, aquí hay uno que tiene debajo que es México, aquí Guatemala, bueno, Perú también tiene bajo, ¿no? Colombia también bajo, ¿sí? Vemos que sí hay una relación con el país de origen. ¿Qué más? Creo que había una variable que se llama raza. Ahí vamos a ver si también existe una relación. Lo que vamos a hacer en este código, vamos a cambiarle aquí una raza y vamos a ver si cambia el gráfico. Y sí, ¿no? Efectivamente vemos de que las personas de raza blanca y los de Asia, Pacífico, Islandia son los que ganan más de 50K más probable, ¿no? Bien, y así ustedes pueden ir probando sus hipótesis, haciendo... Ojo, aquí es muy importante hacer muchos gráficos porque eso ayuda bastante en el entendimiento de los datos de manera más rápida, ¿no? Y Python te ayuda bastante en este tema de los gráficos, ¿no? Bien, ahora sí, una vez visto estas hipótesis, validados algunos, ya hemos entendido un poco más los datos, ya sabemos más o menos qué conjunto de datos estamos abordando, vamos a tratar de crear un algoritmo que me encuentre el perfil de los que ganan más de 50K. Ese perfil va a ser una combinación de todas estas variables que hemos visto y algunas que no hemos visto por tiempo, pero el árbol me va a decir cuáles son las variables que menos Gini tiene, por ende más diferenciación me genera al perfil que yo quiero encontrar. O sea, más aporte me da. Bien, en este caso tengo 32.560 registros y 11 variables que voy a utilizar para mi modelo predictivo. Estas son las columnas que vamos a utilizar. Tenemos la edad, la clase educativa, la educación, ¿no? Y algunas que hemos estado viendo. Y este de aquí que dice mayor de 50K viene a ser lo que yo quiero predecir. Lo necesito para encontrar el perfil antes de hacer la predicción. Bien. Ahora, aquí vemos la data con la función head, que me permite ver los 5 primeros registros. Bien, aquí vemos en Word Class cómo se están distribuidos, cómo está concentrado. Y lo que vamos a hacer a continuación es de que Python es una herramienta, o al menos este algoritmo, no me permite utilizar variables categóricas para poder encontrar un perfil. O sea, estas variables de aquí yo no las voy a poder utilizar, al menos en este algoritmo en Python. Ahora se preguntarán, ¿y qué vamos a hacer con estas variables, no? Existe una técnica que se conoce como convertir a dummies. Esta técnica lo que hace a las variables categóricas me las transforma en columnas. ¿Bien? Tantas distintas clases haya, van a haber la misma cantidad de columnas. Por ejemplo, si aquí en raza yo tenía blanca, raza negra, raza asiática, digamos que solo tengo 3, entonces en vez de mostrármelo así, me lo va a mostrar con 3 nuevas columnas, que va a ser raza blanca, raza negra y raza asiática. Donde, si es blanca, por ejemplo, este registro, en raza blanca le va a poner 1 y en los demás le va a poner 0 y 0. ¿Bien? ¿Me siguen? En este registro de acá, que es raza negra, en la columna de raza blanca me va a poner un 0, porque no es. En la columna de raza negra me va a poner un 1 y en raza asiática un 0. Y así se van a completar. Aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en Word Class, yo tenía todas estas clases diferentes, ¿sí? Entonces, si yo aplico la fórmula o la función getDummies, entonces me va a generar todas estas nuevas columnas, donde son los distintos Word Class que existen
y me lo va a llenar con ceros y unos, donde el 1 va a estar en el que cumple o en el registro que es ese, ¿no? Por ejemplo, aquí en World Class el primer registro era Stake Up. Entonces, una vez que hemos hecho los dummies, hemos creado por cada uno, hemos creado su variable, y en este Stake Up le puso 1 y en los demás les puso 0. Y así va a transformar a todas. A esta técnica se le conoce como transformar a dummies. Una vez que los tengamos así, recién vamos a poder aplicar el algoritmo de árbol de decisión en Python. Ese es un paso obligatorio para poder utilizar las variables categóricas. Bien, entonces, una vez que tengamos todas estas variables, vamos a tener que eliminar una de las columnas. Como se ve en este ejemplo, hemos eliminado la columna Federal Gov, ¿sí? Ahora, ¿por qué eliminar esa columna? Porque esta columna ya se sobreentiende con las respuestas de las demás. O sea, hay una correlación. Y es redundante utilizar esta columna de acá. Puede ser cualquiera la que elimine, no tiene que ser esta. Pero vamos a ver un ejemplo. Si aquí, sin ver la primera columna, tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, entonces yo ya sé que este valor de aquí tiene que ser necesariamente 0. Porque el 1 ya lo hemos encontrado aquí. ¿Me dejo entender? Aquí igualito, ¿no? Si aquí está el 1, esta columna tiene que ser necesariamente 0. Pregunta, ¿qué pasa si todos son ceros? Este de aquí, no sabemos qué es esta columna. Este es 0, este es 0, este es 0, 0, 0, 0 y 0. Por ende, ¿cuál va a ser el valor de esta columna? 1. Por eso decía de que una de las columnas, su valor se sobreentiende por el valor de las demás. O hay una correlación de esta con las demás. Es por eso que es necesario eliminar una de las columnas. Para evitar duplicar errores y evitar utilizar variables de más, ¿no? Que me quitan más procesamiento. Bien. Por eso es que eliminamos una columna. Y esto de aquí lo que vamos a hacer, lo vamos a juntar, vamos a concatenar a nuestra data inicial, utilizando esta función. Bien, entonces cuando corramos esto, a ver. Me había olvidado de eliminar. Un segundo, por favor. Voy a cargar de nuevo la data. Vamos a correr todo esto rápidamente. Ajá. Bien, estamos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a concatenar esas variables dummies a nuestra data inicial. Bien. Ahora, ya lo tenemos concatenado todo. Tenemos aquí a las variables hechas dummies y lo tenemos la variable en su estado natural. Bien, lo que vamos a hacer es, a todos los que son categóricos, lo vamos a convertir a dummies. Ahora también vamos con la variable educación, nivel educativo, también hacemos los mismos pasos. Creamos los dummies y concatenamos. Bien, y así continuamos con todas las variables categóricas. Bien, esto lo estoy pasando de manera rápida porque lo que estoy haciendo es simplemente repetir lo mismo que hice para el primero, pero para las otras categóricas. Finalmente voy a tener un dataset que va a tener todas las columnas que tenía al inicio y al final he pegado las variables dummies. Ahora, para entrenar mi árbol de decisión final, lo que voy a hacer solamente me voy a quedar con las variables que son numéricas. Para eso ejecutamos este código para saber cuáles son las variables que tenemos. Y tenemos todas las siguientes, ¿no? Bien, ahora, el último paso es, vamos a escoger solamente las variables que son categóricas. Y aquí las he puesto y las he ingresado en esta lista. ¿Bien? Ahora, para entrenar a mi modelo o a mi árbol de decisión, lo que vamos a hacer a continuación es correr. Vamos a dividir solamente las variables en una variable llamada X y solamente lo que yo quiero predecir en una variable llamada Y. Finalmente, vamos a hacer una técnica que se conoce como el Train Test Split,
¿Qué es lo que hace? A mi data completa lo voy a dividir en datos de entrenamiento para poder encontrar el perfil en mi modelo y unos datos de evaluación para poder saber el performance de mi modelo predictivo. Ejecutamos este código y me lo ha dividido en 70% para entrenar y 30% para evaluar. Bien, y aquí tengo el X-Train y el Y-Train que yo voy a utilizar para entrenar mi árbol de decisión. Finalmente, en Python, ejecutar un árbol de decisión es recontra sencillo. Simplemente son estas dos líneas. Primero, inicializo el árbol de decisión y tengo que ingresar los parámetros que hemos visto en la parte teórica, ¿no? En este caso, el criterio, vamos a poner el Gini. Esta es una semilla de mi árbol. Y la profundidad máxima o el número de niveles que yo estoy escogiendo es 3. Y el mínimo de muestras por hoja le estoy poniendo 5. Así ustedes pueden cambiar estos parámetros de manera arbitraria. Yo simplemente para efectos prácticos le estoy poniendo 3 y 5. Y aquí voy a entrenar a mi árbol de decisión. El entrenamiento consiste justamente en encontrar esas ramificaciones y esas reglas. Ejecutamos esto de aquí y ya tengo mi árbol de decisión. Ahora, para poder graficarlo, vamos a ejecutar, vamos a estar aquí, vamos a ejecutar este código de aquí, ¿bien? Lo ejecutamos y me ha generado un árbol de decisión. ¿Cómo lo vamos a ver ese árbol? Lo vamos a ver en Python. Bien, para poder ver ese árbol, vamos a utilizar la página web llamada WebGraphBiz, ¿sí? Y ese árbol lo acabo de exportar en mi máquina. Vamos a ver. Vamos a buscar el archivo del árbol. Aquí está. Este código que acabamos de exportar con el código en Python lo vamos a pegar en esta página web llamada webgraphbiz.com para poder hacer el gráfico. Y ponemos en generar el gráfico. Este es el árbol que acabamos de generar. Este es mi árbol de decisión con mi conjunto de reglas, ¿no? Esto ustedes lo pueden hacer en sus empresas, lo pueden aplicar en sus problemas, ¿no? De predicción. Y si yo quiero encontrar el perfil de aquellas personas que ganan más de 50K, tendría que buscar, estos son los que ganan más de 50K y estos son los que ganan menos de 50K. Entonces yo tendría que buscar donde este de aquí, con respecto al total, sea la mayor concentración. ¿Y dónde vemos eso? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos 1.321 de 1.950. Ese es un porcentaje muy alto. Entonces, este es un perfil, por ejemplo, de las personas que ganan más de 50K. Serían aquellas personas que, a ver, si es falso, se va por aquí. Si es verdadero, se va por aquí. Como la afirmación dice que sea menor a 0.5, falso, o sea que esto de aquí es 1, como es dummy, entonces es una persona casada. Las personas casadas que tienen bachiller son las más propensas a ganar más de 50K. Ese es un perfil que acabamos de encontrar. Aquí hay otro perfil. Serían las personas que son casadas, que no son bachiller, pero sí son profesionales especialistas. También es muy probable que gane más de 50K. ¿Sí? ¿Cómo sacó que esta cajita me dice eso? Justamente por el porcentaje que representa los que cumplen la condición de ganar más de 50K entre el total, ¿no? Que es 70% o algo así, lo cual es alto. En cambio, a diferencia de esta cajita de aquí, por ejemplo, donde vemos que la mayoría se concentra en que no gana más de 50K del total. Este es un perfil de los que no gana más de 50K, ¿no? Que serían aquellas personas que no están casadas, que trabajan menos de 44.5 horas por semana, y esta sería esa caja de ahí. Es poco probable esta probabilidad de que gane más de 50K. Bien, es así como se lee este árbol de decisión y es así como nosotros podríamos encontrar los perfiles.
Bien, existen algunos indicadores que también me permiten saber el performance del modelo. Uno de ellos es la matriz de confusión. Por ejemplo, aquí yo puedo ver los resultados de a cuántos ha atinado mi modelo de la realidad y cuántos se equivocó, que son estos errores. Bien. Aquí hay algunos indicadores como es el accuracy del modelo, el recall. Aquí les explico cómo es que se calcula. El L1 Score, y hay una librería de Python que yo llamé, que se llama el Classification Report, que me muestra todos estos indicadores del modelo. Bien, que son estos de aquí, ¿no? Precisión 70%, Recall 35%, L1 Score 47%. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo modificaba estos parámetros de aquí? Ya no 5 y 3, sino 11 y 59, por ejemplo. ¿Me va a dar otros resultados? La respuesta es sí. Puede ser que mi modelo mejore, como puede que no. En este caso, al aplicarle este nuevo modelo, vemos de que el performance de modelo ha mejorado, ¿no? Ha pasado de, voy a copiar aquí el anterior modelo, ha pasado de un performance de 70, 35, 47 a un performance de 69, 51, 59. Es mucho mejor este modelo con estos parámetros. Así ustedes pueden ir cambiando estos parámetros, buscando cuál es el mejor resultado para este árbol de decisión. Y lo pueden ver gráficamente como con esa página web GraphViz. Y utilizando este código que lo que hace, te exporta el árbol en un TXT para que puedan copiar el código aquí, ¿no? De hecho, aquí ustedes si quieren le pueden aumentar la ruta que ustedes quieran para que lo exporten una ruta en específico. Bien, esto es todo con respecto a árboles de decisión en Python. De hecho, no es tan complicado y Python ya tiene el algoritmo implementado. Simplemente consiste en llamar a la librería y utilizar el algoritmo dándole los datos para que pueda entrenar. Recuerden que necesitamos los datos de entrenamiento, las variables y también las respuestas correctas de la data histórica, ¿no? Quiénes ganaron y no ganaron más de 50K, para que el árbol pueda encontrar las reglas. Una vez que encuentre esas reglas, ya pueden hacer las predicciones a nuevos casos. ¿Sí? A ver, voy a tratar de responder algunas preguntas. A ver, vamos a ver. Aquí me han preguntado... Aldo ha preguntado, ¿pero qué pasa cuando hay muchos niveles? ¿Sí? Bien. El problema que pasa cuando hay muchos niveles es que se pierde interpretabilidad del árbol, ¿no? Mientras más niveles tenga, y puede pasar otro problema que también se conoce como el sobreaprendizaje. Este sobreaprendizaje lo que hace es de que tu perfil sea demasiado específico, ¿no? Por decir un ejemplo en lo que estamos viendo. Aquellas personas que son casadas, que son de Francia, que son de raza negra, que son de, no sé, que trabajan tantas horas por semana, o sea, ya es un perfil demasiado específico. ¿Va a tener buenos resultados? Quizás sí, pero solamente con este conjunto de datos. Cuando venga una nueva persona que tú le quieras predecir o perfilar, quizás no lo haga bien, porque ha ocurrido lo que se conoce como sobreaprendizaje. Bien, lo que se busca cuando utilizamos estos algoritmos es de que no aprenda demasiado. Más que aprender demasiado, lo que se busca es que generalice el perfil, ¿no? Que sea un perfil general y que me dé buenos resultados. A ver, otra pregunta. Niveles de una variable cuando usas el getDummies. ¿Qué pasa cuando hay muchos niveles de una variable cuando usas el getDummies? El getDummies lo que va a hacer, te va a generar cada variable con tantos valores distintos tengas, la misma cantidad de variables te va a generar. ¿Qué pasa si tengo muchos, digamos, valores distintos? Te va a generar demasiados dummies.
¿Cuál es un consejo ahí, o digamos, cuál es una buena alternativa? Es agrupar, es formar grupos. Por ejemplo, ¿no? En mi caso yo tengo departamentos del Perú, ¿no? Que vienen a ser como provincias del Perú. Si tienes 100 provincias, no te vas a generar 100 dummies, ¿no? Quizás no es una buena alternativa. De repente es agruparlos, ¿no? Y puedes agruparlos, por ejemplo, en base a su distribución. Si ves personas, si ves provincias que tienen la misma cantidad de personas en cuestión a distribución, puedes formar un grupo por eso. Otro consejo que te daría es formar clusterings, ¿sí? De lo que son provincias, formar grupos. Ver algunas características que tengan en común estas provincias para poder formar el grupo A, grupo B, grupo C y solamente trabajar con menos grupos. Lo aconsejable es menos de 6, ¿no? Menos de 6, 7 grupos. Y a eso recién le puedes hacer lo que se conoce como dummies. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta, Aldo. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo una observación. ¿Sí? Con respecto al head dummies, eliminas una columna, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Es una técnica empleada para un modelo paramétrico, ya que se elimina una columna porque esa columna es linealmente dependiente a las otras columnas, ¿no es cierto? Exacto. Pero De hecho, dime. No, continúa. Pero en el caso de un árbol es un modelo no paramétrico. Entonces, una de las bondades del no paramétrico es que no necesita que las variables sean independientes entre sí. Es como tener un casado, un divorciado y un soltero, y si le quitamos el divorciado, el árbol nunca va a saber cómo se comporta el divorciado. Ojo que para un modelo paramétrico como es el logístico, esto sí es grave, ya que al haber dependencia, desborda el error. Pero yo opino que en este caso no sería necesario para un árbol. Que no es necesario. Ya. Sí, te entiendo. De hecho, lo que tú dices es verdad, ¿no? En el caso de una regresión, esto sí es crítico, ¿no? Porque el hecho de no debe haber correlación y al hacer esto estás haciendo de que esta variable esté correlacionada con el resto y por eso estás duplicando el error y todo lo demás. Ahora, ¿por qué, digamos, quitar en el árbol de decisión? Es algo de que al ser un algoritmo no paramétrico, si bien no es necesario, es algo que yo acostumbro a hacerlo. ¿Por qué? Porque al momento de analizar las variables, yo también lo que hago una selección previa, lo cual no he hecho aquí, por ejemplo, ¿no? Y esta selección previa de variables se puede utilizar algunos algoritmos, más que algoritmos, algunas técnicas como es el coeficiente de correlación de Pearson, se puede utilizar el chi cuadrado. Entonces, al hacer esa selección de variables, lo que puede ocurrir si conservamos las variables al momento de transformar a dummies, entonces puede ocurrir el error que tú dices, ¿no? De que al estar uno correlacionado, entonces simplemente me estoy quedando con una variable que está correlacionado, entonces la selección no puede ser buena, ¿no? Pero para fines de entrenar el modelo, quizás sí, tienes razón, no necesariamente aporta mucho, ¿no? Pero en el caso de regresión lineal sí debería quitarse esta variable porque existe una correlación que puede afectar el modelo. Miguel, ¿qué cantidad de datos debo tener para considerarse una buena cantidad para aplicarle árbol de decisión? ¿Qué cantidad de datos debo tener? O sea, depende, ¿no? Tú podrías aplicar árboles con poca data, ¿no? Pero no hay una cantidad en sí. Yo te diría de que tú si tienes poca data igualito le puedes hacer árbol. Lo aconsejable de todo modelo predictivo es de que tengas una cantidad considerable, ¿no? Pero por temas técnicos, por temas de tu empresa no maneja mucha data y necesitas concluir algo, el árbol de decisión también puede servir para lo que es poca data, ¿no?
Bien, ¿alguna pregunta? Bien, ¿dónde sugiero investigar estos temas? De hecho, hay un curso bien interesante sobre esto que lo voy a poner ahorita en el chat. Es de un colombiano llamado Alejandro Correa Avance. No sé si algunos habrán escuchado. Él tiene un curso de Python que me parece muy bueno. Que le estoy poniendo ahorita en el chat. Este curso se llama Practical Machine Learning Class, es un curso hecho en Python donde toca, bueno, utilizando Jupyter te comienza a explicar sobre los modelos o algoritmos de aprendizaje que puedan existir o que se aplican en la actualidad, ¿no? Habla también un poco sobre web scraping, habla un poco sobre text mining, ¿no? Que es el procesamiento del lenguaje natural y todo lo demás, ¿no? A ver, vamos a ver. Lo acabo de poner en el grupo, ¿sí? En ese curso, de hecho, me parece muy bueno. Y ahí pueden verlo, ¿no? Coursera también es un buen recurso. Datacamp. Kaggle. Kaggle también ustedes pueden encontrar data para que si quieren practicar, ¿no? Hay algunos en Kaggle que son pagados, quieren concursar, al menos medirse. Lo bueno de Kaggle es que tú subes tu solución y ahí mismo digamos, te arrojan tu resultado, ¿no? Mm, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bien, de hecho el script que hemos visto en la clase de hoy se le va a compartir y también la parte teórica para que ustedes lo puedan ver con más calma. Bien, no sé si tienen otra pregunta. En todo caso, otra recomendación que les puedo dar es el tema de... Ah, ya. A ver, vamos a ver la pregunta. Soy nueva en Python, pero es asombroso ver cómo utilizar los métodos predictivos para la toma de decisión. Aparte de Jupyter, hay otros entornos. Sí, de hecho, Jupyter no es el único IDE para ejecutar código de Python. Hay otro que se llama Spider, ahorita lo estoy escribiendo. Hay otro que se llama el IPython. El, el Spider, tenemos a ver, ¿cómo se llama este? IPython, ¿no? Segundo. Ajá, es el IPython. El Spider se parece bastante quizás lo que han trabajado con R, al RStudio. Sí, es recontra parecido al RStudio y también puedes ejecutar código de Python. El IPython también es otro IDE que tú puedes ejecutar, ¿no? Python. Bien, esos son otros entornos que tú puedes trabajar para ejecutar código de Python. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Bien, entonces, muchas gracias con todos y espero que, bueno, hayan logrado aprender algo. Igual este material entiendo que se les va a compartir. Y nada, buenas noches y que descansen bien.